Continuemos con la serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Hoy vamos a continuar en el capítulo 6. Hace 8 días empezamos este capítulo y vimos cómo Nazaret, donde Cristo Jesús se crió, rechazó la verdad de Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el versículo 6. Hace 8 días vimos la primera parte de ese versículo y vamos a continuar en la segunda parte del versículo 6. Y vamos a ir hasta el versículo 13. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios: Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, como acabamos de leer aquí, ya la palabra de Dios nos está mostrando que no solo Jesucristo está predicando, sino que ahora Él va a enviar a sus apóstoles a predicar la palabra de Dios. Esto es lo que conocemos como las misiones. Precisamente es lo que le da el título a esta enseñanza. Le he puesto como título una misión asombrosa. Ahora Cristo le dice a sus apóstoles: vayan y prediquen la palabra. Ya están en capacidad, podríamos nosotros decir, en todas estas enseñanzas que hemos visto del Evangelio según Marcos, y aunque no vamos ni siquiera en la mitad, pero cuando uno estudia la palabra de Dios de esta manera se da cuenta que ya los discípulos entendían realmente cuál era el ministerio de Jesús, cuál era el propósito, cuál era la misión de Jesús. Así que quiero aclarar, aunque obviamente hay mucho más que aprender y los discípulos hasta este punto tenían mucho más que aprender de Jesús, mucho más que conocer, todavía había mucho en su carácter que necesitaba ser moldeado. Y es más, hasta este momento Jesucristo no ha llegado a su obra culmen, a su obra magna, que es ir a morir en la cruz por los pecadores. Pero en este momento ya ellos sabían cuál era la misión de Jesús, cuál era el propósito de Jesús. Y aunque no tuviesen todo el panorama completo, pero ya tenían la capacidad de replicar el mensaje de Cristo Jesús. Y esa es la misma realidad de todo cristiano. Es más, hasta diríamos, para uno predicar, para uno mostrar el Evangelio, pues no necesita tener absolutamente cada detalle conociéndolo plenamente. No queriendo decir que eso no sea bueno. Lo quiero decir de esta manera: si yo para pararme a predicar tuviese que conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, a cada detalle, pues ninguna persona podría pararse enfrente a predicar, siempre y cuando sí tengamos claro que cuando nos paremos a predicar sepamos bien lo que vamos a enseñar, que tengamos claro ese mensaje. Y obviamente tanto ustedes como yo y cada predicador estamos aprendiendo y estamos creciendo en conjunto. Los discípulos todavía no tenían todo el panorama completo, pero ya tenían claro: Cristo vino a salvar. Cristo vino más que a sanar, aunque sanaba por misericordia, más que a libertar a las personas de problemas en esta vida, fue a libertarlos de la oscuridad, de la maldad, y vino a perdonar pecados. Así que ese mensaje, hasta allí, hasta donde vamos, creo que ya está claro. También los discípulos vieron que muchas personas seguían a Jesús solo por los milagros, pero que habían personas que sí lo seguían por quien realmente Él era. Y también ya eran conscientes que este mensaje asombroso, maravilloso, glorioso de la verdad de Cristo Jesús no iba a ser aceptado por todo el mundo. Así que ahora están capacitados y ahora Jesús los envía a una misión. Ahora alguien podría decir: no, pero es que aquí ninguno de nosotros es misionero o es predicador o es pastor, ni mucho menos apóstol. Eso es verdad, pero es necesario que entendamos esto por dos razones fundamentales. Primero, porque pues también debemos preguntarnos, bueno, quien está enfrente liderando esta iglesia, quien está predicando, está cumpliendo la misión que Cristo encomendó.
Y también debemos entender que aunque no seamos misioneros, no seamos apóstoles, no seamos predicadores de la palabra desde una plataforma, un púlpito, un altar, como lo quieran llamar, pues todos necesitamos conocer esta misión. Y te lo aseguro, si conoces a Cristo en algún momento, bien sea en tu casa, con tu familia, con tus amigos, vecinos, en tu trabajo, en algún momento alguien te preguntará por tu fe y tendrás que dar razón de esta fe. Así que cómo no entender a la luz de la palabra de Dios cuál es la misión que Cristo ha encomendado a aquellos que lo conocen. Quiero que veamos esta misión asombrosa, esta comisión que le encargó Jesús a sus apóstoles y que es lo mismo que también se debe replicar en cada líder de iglesia, en cada congregación. Quiero que lo veamos a través de 4 puntos. Quiero que vayamos ya directamente al pasaje y veamos esta verdad. Y lo primero que quiero que veamos es que en la forma en la que cumplimos esa misión que Cristo encomendó y somos fieles a esa misión, en primer lugar es siguiendo el ejemplo de Cristo. Es una verdad que hemos hablado mucho, es una verdad que nos enseña en muchos lugares la palabra de Dios, pero aquí nuevamente la palabra de Dios nos muestra esto. Precisamente quiero enfatizar mucho este punto porque antes de ir directamente al versículo 6, segunda parte, que es de donde vamos a tomar este punto, quiero enfatizar algo. Y es que para poder seguir el ejemplo de Cristo, necesitamos conocer a Cristo. Tú no puedes seguir el ejemplo de alguien que no conoces. Así que quiero enfatizar mucho esto. Para poder seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que caminar con Cristo. Tenemos que aprender de Cristo. Y hago la pregunta, los verdaderos apóstoles, los verdaderos discípulos, aquellos que han estado con Jesús desde el principio, los que estuvieron allí con Jesús en la barca, los que fueron hasta el otro lado y vieron cómo Jesús libertó al endemoniado Gadareno, los que vieron cuando esa mujer, o al menos se dieron cuenta después cuando esa mujer tocó el borde del manto de Jesús y que salió poder sanador de Cristo, los que vieron resucitar a la hija de Jairo, los que vieron las señales, los milagros, los que vieron las multitudes un día agolparse alrededor de Jesús, pero al otro día rechazarlo, los que vieron el rechazo en Nazaret, ellos están o no están aprendiendo del verdadero y más grande ejemplo que Cristo Jesús les ha dado. ¿Han escuchado o no han escuchado ellos todas las enseñanzas de Cristo Jesús? Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra en esa parte del versículo 6, segunda parte del versículo 6. Después, literalmente después de que salieron de Nazaret, donde rechazaron a Jesús, Jesús fue de aldea en aldea. En otras palabras, lo que está haciendo Marcos aquí ya es resumiéndonos. Ya no nos va a decir qué pasó en cada aldea allí de Galilea. Nos ha hablado de algunos lugares en particular, Genezaret, Nazaret y todo lo que termine en Ed. Ahora dice, bueno, él siguió andando, de hecho yendo de aldea en aldea, fue de aldea en aldea, pero ¿qué? Allí está, nuevamente el énfasis de Jesús, enseñando a la gente. Aquí el idioma original utiliza la palabra más elevada para la instrucción, para la enseñanza. Nuevamente lo que nos está diciendo es más que las señales y los milagros, lo que Jesucristo iba de aldea en aldea era enseñando. Esto fue lo que rechazaron, vimos hace 8 días, fue lo que rechazaron en Nazaret, su enseñanza. Los milagros no. Recordemos que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros precisamente porque rechazan su enseñanza. ¿Cómo se va a poner él a hacer milagros a diestra y siniestra? Si donde se le aguantaban la enseñanza por recibir al final el milagro y terminaban finalmente siguiéndolo solo por el milagro. Imagínense un lugar donde lo rechazaron su enseñanza. ¿Qué iba a hacer Jesús milagros en ese lugar? Claro que no. Pero es evidente, ahora más que nunca los discípulos saben, y ahí es donde vamos. Después de ese episodio de Nazaret, ellos acompañaron a Jesús de aldea en aldea. ¿Cuánto aprendieron de Cristo? Seguramente que esto que hemos visto se los enseñó Jesús 1 y 1000 veces. ¿Pero para qué? Para que ellos mismos aprendieran esto. Aquí quiero decir algo que espero que no se vaya a malinterpretar porque es muy delicado, pero es necesario. Voy a aclarar primero. La obra de Cristo en la cruz es lo más grande. Con esto que voy a decir no pretendo minimizar la obra de Cristo en la cruz, al contrario, es la obra más grande, es la obra cúspide y es a lo que finalmente Cristo vino a este mundo a hacer, a morir por nuestros pecados en esa cruz. Pero lo cierto es que Jesucristo no solo murió en la cruz por nosotros, porque si así fuera, si solamente hubiese sido la muerte de Cristo, pues él hubiese venido el viernes, se sube a la cruz y vuelve y baja. Es decir, esa obra de ir a la cruz y morir y al tercer día resucitar, pues esa obra la hubiese hecho en un fin de semana. Pero él vino, se hizo hombre. Él como hombre aprendió obediencia, creció en conocimiento, en estatura, en favor para con Dios y los hombres. Eso lo enseña la palabra. Tuvo un ministerio público. Nos enseñó también cómo vivir.
Nos enseñó que lo más importante es conocer al Dios verdadero y a Él, quien fue enviado por el Padre a este mundo a salvarnos. Nos dio su ejemplo, nos dejó sus enseñanzas. Por eso Dios nos ha dado un libro que, aunque Él no escribió con su puño y letra, pero inspiró a hombres. 66 libros tenemos en ese libro que llamamos Biblia, que creemos que es la palabra de Dios. Así que esto es muy importante y aquí lo vemos enseñando. Y Él ejerció ese ministerio público junto a sus discípulos para que aprendieran lo que era importante. Es por eso que entendemos como en Juan 13:15, Jesucristo mismo dice estas palabras: les di mi ejemplo. Él está hablando a sus apóstoles para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí está en el contexto de cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, pero es una manera en la que Jesús les recuerda: yo les he dado ejemplo, hagan todo lo que yo hice. Y creo que si hubo algo en lo que Jesucristo le dio ejemplo a sus discípulos, ¿fue en qué? En que lo más importante era la enseñanza. Y ahí es donde también entonces nosotros debemos entender eso, y también ahí es donde digo, esa es la manera también en que nosotros podemos cumplir esta misión. Cuando entendemos que es prioridad en nuestras vidas, entendemos que nuestra vida, la palabra de Dios, la instrucción, estar a los pies de Cristo aprendiendo su palabra, poder reunirnos como iglesia para aprender su verdad, para conocerlo, conocer su ejemplo y seguirlo, es fundamental. Precisamente aquí viene ese versículo famoso que hemos repetido una y mil veces, pero es tan necesario en 1 Corintios 11:1 que dijo el apóstol Pablo: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir que, claro, somos salvos por la obra de Cristo Jesús, pero también cuando Cristo salva a una persona, Cristo convierte a esa persona en un imitador de Él, pero para imitarlo hay que conocer sus enseñanzas, hay que conocer su palabra y hay que conocer que eso es prioridad en nuestras vidas. Así que no quiero demorarme ni detenerme mucho en este punto, pero espero que haya quedado claro. Antes de enviar Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, les dejó claro de mil maneras que lo más importante era la enseñanza. Por eso vemos el segundo punto, y es la autoridad de Cristo en segundo lugar. Y esta es la forma entonces en que cumplimos esa misión asombrosa. Y aquí viene una parte muy interesante. Veamos esto en el versículo 7. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Ahora, aquí nos dice también la autoridad que Cristo les dio. Aquí yo quiero aclarar esto. Dice primero que reunió a sus 12 discípulos. Podemos ver, es decir, los que siempre estaban con él, los que sabían lo que era importante la enseñanza, y comenzó a enviarlos. Comenzó a enviarlos a esa misión, por eso se le conoce como misiones, a aquellos que se dedican a predicar el evangelio, sea en un lugar local o ir a otros lugares. Pero dice que les dio ¿qué? Autoridad. Es decir, ellos no hubiesen podido hacer nada si Cristo no les hubiese dado su autoridad. Ahora, aquí dice claramente qué autoridad les dio Cristo Jesús. Y entendemos la de expulsar espíritus malignos. Aquí quiero aclarar algo que es muy, muy, muy importante. Alguien podría decir, bueno, ¿esa autoridad es para nosotros? ¿Esa autoridad de expulsar espíritus malignos es para todo cristiano? Debemos tener claro algo. Este es un envío muy particular. Debemos tener claro que esta es la primera vez que Jesucristo va a enviar a sus discípulos. De hecho, más adelante va a enviar otro grupo de discípulos y finalmente vamos a conocer lo que es la famosa Gran Comisión, que es ya el encargo a toda la iglesia. Y eso es necesario tenerlo claro, porque lo cierto, y porque la Biblia claramente lo enseña, es que hubo autoridad que Jesucristo le delegó a ciertas personas, que no es una autoridad para todo el mundo. Y ahí es donde hay que tener claro eso. La palabra de Dios en ningún lugar manda, perdónenme la expresión, pero en ningún lugar manda Raimundo y todo el mundo a ir a expulsar demonios. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó por allá a unos hombres que fueron a expulsar demonios y esos demonios se alborotaron y hasta los enviaron desnudos y golpeados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahí es donde tenemos que estudiar la palabra y tener claro esto. Aquí literalmente cuando dice a sus 12 discípulos, literalmente está hablando a sus 12 apóstoles. Esa autoridad le fue dada fue a los apóstoles de Cristo Jesús. Ahora, ¿y por qué no a toda la iglesia? ¿Por qué no a todos nosotros? ¿Por qué no? Sencillamente porque no, porque así es como está en la palabra de Dios. Y si nosotros no tenemos claro eso, entonces lo que digo, podemos hasta empezar a hacer cosas que ni la palabra de Dios nos llama a hacer. Pero a los apóstoles sí se les dio esa autoridad. ¿También para qué? Recordemos que parece ser que particularmente en esa época las sinagogas estaban plagadas de demonios. Contrario a lo que uno pensaría.
¿Dónde esperaría uno encontrar a los demonios? Allá, en los que dicen ser satánicos, ¿cierto? Bueno, también. Pero mis hermanos, el lugar que más plagado está de demonios es un lugar donde nos enseñe la verdad, literal. Ese es el lugar más terrible. Y si Jesucristo los envió a predicar la verdad, es más, aquí viene algo muy importante y es necesario conocer este contexto particular. En este momento, estas personas, los 12 apóstoles, no están yendo al mundo entero. Están predicando en Israel. ¿Y a dónde están yendo? A las sinagogas. Curiosamente, aquí es lo que diríamos, como dijo en algún momento un pastor. Estos son judíos evangelizando a los judíos, como hoy sucede, que ahora los cristianos nos toca evangelizar a los cristianos. Estas son personas que estudiaban, conocían la palabra de Dios, pero a quienes ahora Jesús les envía a los apóstoles para que entiendan que han estado equivocados toda su vida y que su religión no ha hecho nada por ellos, porque eso fue lo que Jesucristo hizo. Y hacia allá fue donde se fueron en primer lugar los apóstoles. Así que fue una comisión muy particular de la cual obviamente aprendemos. Pero cuando terminamos, digámoslo así, todo el relato de la Biblia, me tengo que adelantar muchísimo, pero ¿cuál fue esa parte donde Jesús comisionó, dio la misión al mundo entero, es decir, a los cristianos para que fueran al mundo entero, no solamente a sus 12 apóstoles? Pues lo conocemos como la famosa Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20. Pensemos en algo, es un pasaje muy famoso, muy conocido, pero pensemos en algo. ¿Encontramos aquí ir a expulsar demonios y sanar enfermos? No, en Mateo 28, 18 al 20 encontramos que Jesús, después de resucitar y antes de ascender al cielo, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, y aquí ya está hablando a todos los que lo seguían, incluyendo los apóstoles, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, esa misma autoridad que él en su momento había delegado particularmente a los apóstoles. Pero ¿qué dice el versículo 19? Por lo tanto, vayan y qué, y expulsen demonios y sanen a los enfermos. No, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y ahora sí a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, en esa comisión, en esa misión que estamos viendo allí en Marcos, ni siquiera los mandó a bautizar, porque no era el mundo entero. Era solamente a quién, a los mismos de la nación de Israel. Esas personas, en esencia, podríamos decir, no necesitaban bautismo. Vamos a tratar de contextualizar un poco, es decir, de traerlo a nuestra época. Es como si, digamos que en esa primera misión Jesucristo nos enviara a predicarle a las personas que han estado en una iglesia, pero que han estado equivocados toda su vida. Si yo llego, esas personas no necesitan ser bautizadas, ¿cierto? Porque esas personas se supone que ya conocen, pero van a ser corregidas en ciertas áreas. Pero cuando la misión es al mundo entero, a aquellos que nunca habían escuchado del Dios verdadero, de la verdad de Cristo Jesús, pues ahora a estos discípulos que van a ir a todas las naciones, no solo a Israel, la misión no es expulsen demonios, sino bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esto sigue siendo prioridad. Esto sigue siendo fundamental, la enseñanza, la obediencia. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando se trata de la autoridad que Cristo le delegó a la iglesia, la autoridad es enseñen, bauticen, enseñen a obedecer, enseñen los mandamientos, enseñen la verdad de Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Cuando tú lees, por ejemplo, el Nuevo Testamento y particularmente lees las cartas a las segundas generaciones, voy a poner un ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que expulse demonios. Pablo le dice a Timoteo que ore por los enfermos y se sanen, pues si hasta Timoteo mantenía enfermo. Pablo le dice a Tito, que es un cristiano de segunda generación, los nuevos líderes que se iban a levantar después de los apóstoles, le dice que imponga manos sobre los enfermos, le dice que expulse fuera demonios. No, eso fue para aquellos que en su momento no tenían el Nuevo Testamento, no tenían a los autores de la palabra de Dios. Y ellos tenían que ratificar que su autoridad había sido dada realmente por Cristo, así que tenían que hacer ese tipo de obras que hizo Cristo Jesús. Hoy yo no necesito hacer un milagro para demostrar que estoy en la verdad. De hecho, es todo lo contrario y en un momento vamos a ir allá. Al contrario, hoy la misma palabra de Dios nos dice, tengan cuidado con los que hacen milagros. ¿Qué necesitamos hoy para corroborar, por poner un ejemplo, por ponerme como ejemplo, perdón que lo haga, pero ¿qué necesitamos hoy para corroborar si Alex está predicando la verdad? Que los que están enfermos pasen aquí adelante, yo los sane para demostrarles que tengo el poder y la autoridad de Cristo. O que yo predique y que tú te cerciores allí en tu Biblia que lo que yo estoy predicando es la verdad.
Porque podría ser, como en muchos lugares, que profetizamos y se cumple la profecía, que echamos fuera demonios y los demonios se van, que oramos por los enfermos y los enfermos se sanan, pero un día Jesucristo, ¿qué va a decir? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ahora, me estoy adelantando mucho porque en un momento vamos a ver eso, pero es decir, ¿estamos claros en esto? En su momento los apóstoles necesitaron esa autoridad particular de expulsar fuera demonios y, como veremos más adelante, de sanar a los enfermos, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento y no podían decirle a los cristianos, a ver, abran la Biblia a ver si lo que estamos enseñando es verdad, aunque también tenían el Antiguo Testamento, pero Jesucristo les dio su autoridad para que mostraran que tenían su mismo poder. Pero recordemos, esa autoridad era ¿para qué? Para corroborar que su palabra era verdadera. Pero cuando la palabra de Dios quedó escrita, ya lo que necesitamos es estar atentos a ese libro que llamamos Biblia. Entonces, dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Qué significa avivar? El fuego del don de Dios, como lo conocen muchos en traducción Reina Valera 1960, dice el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de, y allí está la palabra, aunque aquí se traduce poder, se podría traducir como autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, tú tienes la autoridad, el poder de Dios para esto. ¿Para qué? Poder, amor y autodisciplina. ¿Pero de qué se trata todo esto? Está en el versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas o el poder o la autoridad que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. A Timoteo no le dijo, echa fuera demonios, ora por los enfermos para que se sanen. A Timoteo le dijo, Dios te ha dado poder y autoridad para que prediques su palabra con fidelidad. Y esa es la pregunta que hoy debemos hacernos, precisamente en esta enseñanza que estamos viendo. ¿Cómo sabemos hoy si se está cumpliendo la misión que Cristo encomendó a la iglesia? Porque la fortaleza que recibimos, el poder y la autoridad, una vez más no es para echar fuera demonios, ni para sanar a los enfermos. Es más, ¿quieren que les diga? Hoy una persona, si estuviese endemoniada, que parece que por ahí como que uno que otro está, pero si hoy una persona estuviese endemoniada, lo que necesitamos no es ni siquiera orar para echar fuera a un demonio. ¿Saben qué necesitamos? O mejor, ¿qué necesita esa persona? Que le prediquemos la verdad de Cristo Jesús. Solo con predicarle la verdad y que Dios haga una obra en ese corazón, se va fuera el demonio y llega el Espíritu Santo a ese corazón. Esa es la realidad. Hoy el poder y la autoridad están en el Evangelio. Esa misma palabra poder y autoridad que Jesús les dio a los apóstoles, esa misma autoridad, ese mismo poder, es lo que Pablo dice, aunque no lo traje allí, es lo que Pablo dice que reciben las personas a través del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios en acción para salvar al judío o al gentil, es decir, a cualquier persona. El verdadero poder de Dios hoy, en el siglo XXI, y en el resto de tiempo que esté la iglesia en esta tierra hasta que Cristo regrese, es el poder para predicar la palabra de Dios con fidelidad y confiar en que Dios hace la obra en el corazón de las personas. Si no estamos haciendo eso, aunque echáramos hoy fuera demonios y sanáramos a los enfermos y resucitáramos a los muertos, pero mis hermanos, solamente cuando entendemos cuál es la autoridad que hoy tiene la iglesia en el nombre de Cristo, es la autoridad para predicar el Evangelio con fidelidad. De hecho, te lo quiero preguntar de esta manera. ¿En qué lugar puedes tú encontrar la predicación fiel y verdadera de Cristo que transforma y cambia corazones, si no es en una iglesia donde haya un liderazgo fiel a la palabra de Dios? Dime en qué lugar. ¿En la universidad te enseñan la palabra de Dios? ¿En el colegio, en la escuela? Tristemente lo tengo que decir, a veces ni en la casa, aun cuando somos cristianos. ¿Sí o no? Y hoy más que nunca, a veces ni en los lugares que se hace llamar iglesia. Qué difícil hoy encontrar un lugar que se haga llamar iglesia donde lo más importante sea la palabra de Dios, el ejemplo de Cristo, y donde se entienda que el poder de Dios, que la autoridad de Dios, no está en los hombres que se creen superhombres, superapóstoles y que tienen unos títulos todos grandilocuentes, sino en aquellos que predican fielmente la palabra, porque una vez más, ¿qué puede transformar y cambiar el corazón, la vida de las personas?
sino la verdad bendita de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos haciendo eso, estamos cumpliendo la misión asombrosa que Cristo encomendó, igual que cuando lo hizo con sus apóstoles. Nuevamente, hoy no necesitamos expulsar fuera demonios, ni orar por los enfermos para que se sanen, para demostrar la autoridad, aunque, como les decía, podríamos y debemos aún orar por las personas que se encuentran enfermas, necesitadas. No sé si tú lo haces, yo lo hago, pero ¿y si no se sana? Ah, entonces no tenemos el poder y la autoridad, no. Si estamos siendo fieles a la palabra, tenemos el poder y la autoridad de Cristo. Y esto nos lleva a un tercer punto, que esto sí aplica tanto para ellos como para todos nosotros. Y pensaría que uno de los puntos que más ignoramos, pero esto está muy hermoso allí, reflejado en los versículos 8 al 11, y es en tercer lugar la provisión de Cristo. Estamos cumpliendo la misión de Cristo si entendemos que el que cuida de nosotros es Cristo Jesús. Y obviamente esto es donde se aplica mucho más al que está enfrente de ustedes, pero obviamente aplica a todos nosotros. Hoy más que nunca, tristemente, pero no diferente a otros siglos, a otros momentos en la historia, las personas creen que Jesucristo es para tener abundancia y prosperidad, pero Jesucristo nos enseña en que podemos confiar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proveer lo necesario en esta vida. Pero mis hermanos, cuando tú y yo no vivimos contentos con lo que Dios nos da, déjenme decirles, esa es una de las maneras, no sé cómo decir esto porque es negativo, pero no sé cómo decirlo para no ofender, para no ser chocante, pero es una de las maneras en las que menos mostramos la verdad de Cristo. Una de las mejores maneras, y hoy más que nunca, en las que mostramos la verdad de Cristo, cumplimos la misión de Cristo, es en que tú y yo realmente entendamos que Él es el que cuida de nosotros. Pero no es el que cuida de nosotros porque es que Él me va a dar esto y lo uno y lo otro y yo confío, sino que podamos decir con confianza y seguridad, Dios nos ha cuidado hasta este momento y estamos contentos, felices, satisfechos con lo que Él nos ha dado, porque nos ha dado la salvación, pero también contentos y satisfechos con lo que nos da en esta tierra. Y les hago esta pregunta con el corazón, yo mismo me incluyo, hagámonos esta pregunta. ¿Realmente nosotros vivimos contentos, satisfechos con lo que Dios nos da? Veamos esto en los versículos 8 al 11. Les dijo que no llevaran nada para el viaje. Fuerte, ¿no? Imagínate, Cristo Jesús envía a los apóstoles a predicar. ¿Y qué les dice? No lleven nada para el viaje. Y les especifica, ni comida. Entonces, ¿se van a morir de hambre? No. Ni bolso de viaje, literalmente en el idioma original, una mochila. No, no lleven nada. Tanto que dice, ni dinero. Y Señor, ¿y si nadie nos da de comer? Podemos ver en esa misión, Jesucristo también quería enseñarles esto, a depender de Dios. Eso es depender de Dios. Uno irse para un viaje sin esto, uno diría, esto es un suicidio, es una locura. Tanto que esta traducción es interesante porque al final dice, sino solo un bastón. Y el versículo 9, quiero ir hasta allí para aclarar algo, les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa, o literalmente no otra túnica. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esta traducción a veces es controversial porque si tú lees Mateo y Lucas, que también tienen la historia, Mateo y Lucas dicen que de hecho no les dejó llevar ni siquiera sandalias ni bastón. Y aquí Marcos dice que sí llevaran bastón y sandalias, pero no una segunda muda de ropa. Pero la controversia creo que se subsana entendiendo esto. Lo que Marcos está diciendo es eso, no que no les dejó llevar bastón, sino que no les dejó llevar un segundo bastón. El bastón en esa época era literalmente un pedazo de palo labrado que servía mucho para los caminantes. En esa época ellos no se iban a ir en jet privado como andan hoy los apóstoles del siglo XXI. Ellos no iban a irse ni siquiera en caballo, que era, digamos, el transporte urbano de la época. No tenían para eso, tenían que irse a pie. Así que lo que Marcos está diciendo es, sí les permitió llevar bastón, sí les permitió llevar sandalias, tampoco se iban a ir a pie limpio, más bien sería bien pie sucio, sino que les dijo, bueno, lleven su bastón, lleven sus sandalias, pero no lleven una segunda muda de ropa. No van a llevar unas sandalias de repuesto. Y si se me revientan las sandalias allí cuando llegue, vaya en la esquina, no. Van a depender de mí total y completamente. Ahora, mis hermanos, preguntémonos, ¿eso es lo que nos enseñan los líderes del siglo XXI? Hoy, ¿cómo andan los líderes del siglo XXI? Hasta con guardaespaldas y sus diezmos y ofrendas salen en carros de bolsas de valores. Esto es depender de Dios. Saber que si no tengo ni siquiera un centavo en mis bolsillos, pues Él prometió cuidar de mí.
Y no me prometió que al otro día iba a aparecer la cuenta llena de dinero, pero voy a cuidar de ustedes. Estén tranquilos. Puede ser que así sea una muda de zapatos o un par de zapatos. Tranquilos, no se les van a desgastar. Y si en algún momento se les desgastan, tranquilo, les daré otro par de zapatos. Pero no estén preocupados por el segundo par de zapatos. La túnica, que literalmente era la camisa interior, pues en esa época obviamente vestían diferentes a nosotros y tenían la túnica que literalmente era como, digámoslo hoy, verbo y gracia, la camisilla que está por dentro y encima iba la capa. No, no lleven dos túnicas. Señor, pues imagínate, ¿y qué me pongo mañana? Mañana habrá. No te preocupes. Mis hermanos, esta es la pregunta nuevamente. ¿Esto es lo que nos enseñan realmente nuestros líderes en el siglo XXI? ¿En una dependencia y confianza absoluta de Dios? Más bien a veces nosotros hasta como cristianos, ¿qué imagen le estamos dando a las personas? Perdón por decir esto, pero es necesario. A veces solo nos quejamos, estamos hablando de lo que nos vive haciendo falta, que a veces ni nos hace falta, sino que a veces creamos necesidades de la nada. Porque si hoy estamos con vida, si hoy hemos tenido alimento, un techo donde dormir, si hoy hemos tenido con qué vestirnos, con qué cubrirnos, mis hermanos, no nos ha hecho falta nada. Si hasta este día Dios nos ha sostenido, Él lo ha hecho y Él lo va a seguir haciendo hasta el día que partamos a la eternidad. Precisamente les dice el versículo 10, les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. ¿Qué les está diciendo? Miren, van a ir allá y alguien los va a coger. Alguien va a compartir con ustedes. Obviamente, esto no es, y hay que aclararlo, que se aprovechen de la hospitalidad de las personas, sino que pudieran recibir con agrado lo que las personas dieran voluntariamente. Tanto que dice el versículo 11, y aquí hay una advertencia grande, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos, Jesucristo les dijo, puede ser que en algún momento no lo reciban. ¿Qué es lo que les está diciendo Cristo Jesús? Miren, van a llegar a lugares, va a haber momentos en los que van a poder disfrutar de la generosidad de las demás personas y reciban esa generosidad con gusto, tanto que si alguien los recibe en su casa, pues acepten de tanto agrado eso que les han ofrecido, que quédense allí hasta el momento en el que salgan de esa ciudad. Pero también puede ser que no lo reciban muy bien. ¿Y qué va a pasar si no lo reciben muy bien? ¿Qué va a pasar cuando no haya mucha ofrenda? ¿Qué va a pasar cuando de pronto, lo que decíamos, no sabemos si mañana va a haber para comer? Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. No dice que se pusieran a manipular, que se pusieran a controlar, que se pusieran a exigir, a demandar. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues seguimos confiando en Dios, quien nos va a proveer. Y solamente se sacudían el polvo, como quien dice, pues miren, ni el polvo nos lo llevamos, llénense con su polvo, ¿no? Lo que están diciendo es, dependemos de Dios, confiamos en Dios, de una manera muy pacífica. Nos rechazaron, nos tiraron la puerta en la cara, no quieren escuchar el mensaje, se fueron para otro lugar porque no les interesa la palabra. ¿Qué debemos hacer? Descansar en Dios, confiar en Dios. Al final, lo que nos sustenta no es si hay mucha ofrenda, no es si hay muchas personas pudientes que pueden regalarnos 1 millón de pesos cada mes. Lo que nos importa es predicar la palabra, la verdad. Lo que nos importa es poder compartir con aquellos que reciben gustosamente la palabra de Dios. Y también podemos, con toda libertad, recibir el aporte de esas personas que voluntariamente comparten lo que Dios les ha dado, obviamente sin abusar y sin presionar, pero al final todo lo dejamos en manos de Dios. Y si nos rechazan, pues hasta ellos podrían pensar, pues ese lugar donde no nos recibieron, ya no hubo comida este día, ya no hubo abrigo este día, ¿no? Seguramente que en otro lugar lo habrá. Mis hermanos, podemos ver que también con sus acciones, estas personas, los apóstoles, reflejaban si estaban en Cristo. Pero una acción de qué? De recibir, obviamente con gratitud, lo que Dios les daba a través de la generosidad de las personas, pero también aceptar que si en algún momento había rechazo y había escasez, pues Dios cuidaba de ellos. Mis hermanos, esa también es una gran manera en la que somos misioneros. Esa es una gran manera en la que evangelizamos. Miren, mi hermano, mi hermana, allá afuera en el mundo y hasta allá afuera, muchas personas que están en muchas iglesias, lo único para lo que viven esas personas es para esta vida, para esta tierra y hasta esos pastores de lo único que les predican a las personas desde lo material
y por eso tú encuentras que esas personas a todas horas hablando de dinero, de dinero, de dinero, de material, de cosas de esta vida y que bendición es la prosperidad. Y eso es lo que amontonan estas personas y es lo que buscan estas personas. Si tú y yo tenemos el Evangelio, la mejor manera en que podemos predicarles a ellos, pues obviamente siguiendo el ejemplo de Cristo, proclamando su mensaje con fidelidad, pero pueden ver las otras personas que tú y yo no somos de los que nos vivimos quejando todos los días que porque tenemos o no tenemos, que porque me hace falta o no me hace falta, sino que somos de aquellos que decimos, Dios es el que provee, Dios es el que nos cuida, Dios es el que da, Dios es el que quita, y decimos, Señor, pues si hoy hay poco, ayúdame a estar agradecido y contento con ese poco. Si es un plato de lentejas, un vaso de agua, pues gracias, Señor. Lo que decimos, estamos agradecidos porque hoy Dios nos dio alimento, porque hoy Dios nos dio abrigo, nos dio un techo. Ahora quizá podemos ir y encontramos una cama en donde recostarnos. Agradecemos por eso, por todo lo que Dios nos ha dado hasta este día. ¿O somos de los que vivimos pensando qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? No está mal proyectar, no está mal ser personas que proyectan su vida. Eso está bien, pero cuando dependemos y vivimos de esa manera, la pregunta es, ¿qué evangelio estamos proclamando? Hasta este día nos ha guardado y nos ha cuidado el Señor, nos ha provisto o no. Ahora, mis hermanos, quiero decirlo, esto es fuerte, pero eso también es para mí. Hoy más que nunca esa palabra me habla a mí, más como líder. Por eso podemos ver, no es solo pararse a predicar. Y qué terrible donde yo me pare aquí a predicar, lo que digo, hasta alimentar sus deseos de ambición y egoísmo. Jesucristo no hizo eso ni con sus apóstoles. Hasta les advirtió, va a haber lugares donde no los van a recibir. Dependan de mí, confíen en mí. Mis hermanos, ese es el Evangelio, esa es la vida cristiana. Por eso estoy convencido que muchas personas no conocen el Evangelio verdaderamente, aunque están amontonados en las iglesias. Iglesias donde te prometen que todo va a estar bien, que prosperidad, sanidad y milagros. No. Aquí dice, a veces vas a poder disfrutar de la abundancia, en otras ocasiones va a haber necesidad. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Precisamente en Hechos 18:6, Pablo está en Corinto y Pablo siempre que llegaba a un lugar, el primer lugar donde iba era la sinagoga, a los judíos. Y allí en Corinto lo rechazaron. ¿Y qué dicen en Hechos 18:6? Pero cuando ellos se opusieron, hablando de los líderes de la sinagoga en Corinto, y lo insultaron, porque ahí sí se les olvida que son religiosos, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, hizo eso. La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Lo que está diciendo es, ustedes ya son responsables de la verdad. Yo soy inocente. Es decir, el día del juicio, ahí sí no tienen por qué venir a decirme a mí. Yo les prediqué la verdad y ustedes la rechazaron. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. ¿Se puso a pelear Pablo con ellos? ¿Qué dijo? ¿Ustedes no quieren escuchar la verdad? Oh, está bien. Se sacudió el polvo. Ustedes son responsables. Y ellos sí que sabían de eso. ¿Y qué dijo? Me voy a los gentiles. Y ahí es donde entendemos que se constituyó la iglesia en Corinto, de la cual estamos estudiando los domingos. Que sí que le dio dolores de cabeza a Pablo, pero ellos recibieron el evangelio con amor, con gracia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. Pablo sí que le habló esto a Timoteo. Los ancianos, que creo que ustedes bien saben que la palabra anciano aquí no se refiere a una persona de mucha edad, sino que se refiere a los líderes de la iglesia. La mejor manera de llamar a los líderes de la iglesia es ancianos. Podríamos decirlo de esta manera, los líderes de la iglesia que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Mucho que decir de aquí, pero quiero resaltar solo un par de cosas. Primero, aclarar esto. Cuando aquí dice que los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, Pablo lo está diciendo ¿por qué? Precisamente porque muchas personas, tristemente hasta esta época, no reconocen que la labor de predicar y de enseñar es una función, es un trabajo, y precisamente a veces hasta se deshonra, se desvirtúa la labor de una persona que predica. A mí, yo creo que ya me estoy acostumbrando, pero hay tantas personas que me preguntan eso. Hasta hace poco, muy poco, alguien me preguntó, venga, ¿usted trabaja? Y yo a veces no sé qué decir, porque es que, a ver, si yo les digo que sí trabajo, seguramente ellos pensarán entonces que es que yo recibo un sueldo, que recibo un salario, que tengo prestaciones y todas esas cosas, y ya sabes, porque a veces eso es lo que piensa la gente. O sea, tú trabajas si es que te pagan tanto, ¿sí? Entonces a veces no sé si decirles, no, yo no trabajo, porque no tengo un salario establecido, no tengo un sueldo fijo, yo no sé cuánto
voy a tener la próxima semana o el próximo mes. No sé si voy a tener para pagar el arriendo y para comprar mercado. Eso no lo sé, eso solo lo sabe Dios. Pero a la vez, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Es eso. Entendamos que esto es un trabajo, tanto que dice, en particular los que trabajan con esmero. Es un trabajo en la predicación como en la enseñanza. De hecho, es curioso, allá en el mundo, pregunta cuánto cobra una persona por una conferencia motivacional, que es de lo único que hablan. ¿Cuántos millones? Por un ratico, perdónenme, pero para hablar basura, de cosas que solamente se pierden. Para hablar de orgullo y egoísmo, de cosas de esta vida. Ahora, los predicadores no cobramos, pero sí, como estamos viendo a la luz de la palabra, aceptamos la generosidad y lo voluntario de las personas. Pero lo que digo, pero a la vez, si quizá tú no tienes para compartir, para colaborar en un ministerio, al menos reconoce que es un trabajo, al menos respeta esa función, al menos reconoce que estas personas que por la gracia de Dios predicamos, pues al menos trátanos como iguales, ¿sí? Y dice bien remunerados, bueno, pero recordemos que igual esto no es para manipular, ni controlar, ni exigir, pero claramente dice en particular los que trabajan con esmero. Se necesita esmero para poder enseñar la palabra de Dios y es un trabajo arduo. Si no has predicado, seguramente que de pronto no puedes tener muy claro el trabajo que es esto, pero para quienes predican, alguna vez lo han hecho, sabrán que esto es difícil y que es un trabajo arduo. Y más fuerte aún, si tú no haces bien tu trabajo, te echarán de tu trabajo, si es que te echan. Si yo no hago bien mi trabajo, lo que está en juego aquí no es que me echen y mañana no tenga para comer. Lo que está en juego aquí es eterno. Y a quien le voy a dar cuentas no es a un hombre aquí en la tierra a quien podría temerle. No sé si tú le tengas temor a tu jefe y te dé miedo cuando tienes que hablar con él, pero yo debo estar consciente de esto. Al que le doy a dar cuentas es al Dios eterno del universo, si estoy haciendo bien o no su trabajo. Ya Él se encargará de mi sustento y de colocar en los corazones la generosidad. Pero ¿qué dice el versículo 18? Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Pablo está diciendo esto para que comprendamos, es un trabajo. Y de hecho, merecería un salario tanto como tú cuando trabajas en lo que sea que trabajes allí afuera. Pero también como dice allí, no le pongas bozal al buey para impedirle que come mientras trilla el grano. Lo que está diciendo es, un buey está trabajando. ¿Cómo puede ser posible que el buey está trabajando al trillar el grano y tú le pongas bozal? Es decir, él está trabajando, él está trillando tu grano. Y mientras trillas, él trilla el grano, ¿cómo puede ser que tú le tapes la boca para que no coma al menos de unos granos de esos que está trabajando, que está trillando? Lo que está diciendo es eso. Tengamos claro, es un trabajo. Y nuevamente, claro, descansamos y confiamos en que Dios es el que pone la generosidad, pero reconocer que es un trabajo. Ahora, y esto es muy importante y hay que equilibrarlo porque yo no puedo pasar por alto esto. Si pasamos la página en la misma carta a Timoteo en el capítulo 6 versículos 8 y 10, también Pablo aclara algo porque yo sé que esta clase de versículos, a todo mundo, a todo pastor le encanta predicarlos porque allí está. El obrero es digno de su salario. Los que predican, los que enseñan deben ser bien remunerados. De hecho, el idioma original dice que de doble honor. Hasta algunos han interpretado que reciban el doble de salario de lo que podría recibir una persona común. Y lo que les digo, y no está diciendo la palabra de Dios que no es un trabajo y que no debe ser remunerado. Sí, pero debe haber un equilibrio. Y aquí es donde descanso al predicar esto, porque si pasas la página, también Pablo advierte esto más adelante en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos 8 al 10. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Porque tampoco es para venir a utilizar ese versículo, ese pasaje, que es cierto, el obrero es digno de su salario, como lo he dicho tantas veces, para que te dejes manipular de un pastor avaro que lo único que quiere es arrancarte el dinero y cuando tú empieces a ver que tu pastor se empieza a enriquecer y él es el que tiene más que todo el mundo, no, tampoco. Y ese es el asunto. Si Dios hasta el día de hoy me ha dado suficiente alimento y ropa, en otras palabras, lo necesario para vivir, yo debo estar contento. Yo debo estar contento. Si hasta el día de hoy no he aguantado hambre y no he pasado frío y tengo una cama en donde dormir, yo debo agradecer todos los días a Dios por esto. Y por eso es que esto es importante también tenerlo claro y lo quiero aclarar en este punto. Y sigue diciendo el versículo 9 y es muy importante, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos. Porque eso sí, tú con un pastor
con un líder que vives con la ambición de hacerse rico predicando el evangelio, olvídate. Yo le dije a mi esposa eso, nosotros no vamos a ser ricos. No podemos, no podemos, porque este oficio no es para llenarnos los bolsillos de dinero. Esa es la realidad, mis hermanos. Porque si vivimos con la ambición de hacernos ricos, ¿qué dice qué pasa con los que viven con la ambición de hacerse ricos? Caen en tentación. Tentación no solamente, perdónenme la expresión, pero la mujer allá que viste cortico y se sienta mal. O hasta la que coquetea allá en el trabajo. Esa no es la mayor tentación para un hombre. O para una mujer, la mayor tentación no es un hombre con unos bíceps y unos cuádriceps bien definidos y que te coquetea. No estoy diciendo que no sea tentación, puede ser que sí, no sé con qué luches tú. Y seguramente que todos los hombres tenemos nuestras luchas y las mujeres también. Pero hay una ambición, hay una tentación que ninguno escapa de esta tentación. Y es la de hacernos ricos, ¿o no? ¿A quién no le gusta el dinero? Pero ¿qué dice? Los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación, y este lenguaje es muy fuerte, y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un líder que esto es lo que quiere, que esto es a lo que hasta impulsa a la iglesia? No, es que somos hijos del rey y tenemos que vivir como reyes. Como en estos días lo decía un líder, pues yo sí tengo el secreto para la prosperidad. Sí, mis hermanos. Claro, porque anda en jet privado y porque tiene dinero hasta para, así como decimos nosotros, tirar a la cura. Y la pregunta es, ¿a costa de qué? Porque cuando predicas el evangelio, cuando predicas esta verdad, no te vas a llenar los bolsillos de dinero. ¿Cómo me podría yo llenar los bolsillos de dinero con el evangelio cuando sé que hay hermanos que pasan necesidad? Lo que debemos buscar es que todos tengamos las mismas cosas en común y que no pasemos ninguna necesidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si yo lo que vivo es con ambición de hacerme rico, te lo aseguro, nunca voy a tener lo suficiente. Cuando el dinero está en mi corazón, mis hermanos, siempre voy a querer más. Cuando amo algo, quiero más y más de ese algo, y no importa cuánto tenga, siempre me va a hacer falta. En estos días recuerdo que en la enseñanza que tuvimos de Corintios, donde la palabra de Dios enseñaba que tú deberías de suplir tus necesidades, y si te sobra, compartir con los que están en necesidad, y si es posible con el liderazgo de tu iglesia. Y recuerdo que alguien se me acercó y me dijo, pero es que ¿a quién le va a sobrar? A nadie le sobra. Es cierto y es mentira. Es cierto, yo sé que en el siglo XXI nadie dice que tiene dinero que le sobre. De hecho, lo que todos tenemos es deudas. ¿Pero por qué, mis hermanos? Precisamente por eso. ¿Cómo le va a sobrar a uno dinero? ¿Cómo va a sentir uno que le sobró algo para compartir con otro cuando lo único que quiere uno es tener más y más y más y más dinero? Pues si yo quiero tener más dinero, mis hermanos, puedo tener hasta 10 millones de pesos debajo del colchón, pero me hace falta, porque es que lo que quiero no son 10 millones. Lo que quiero es la libertad financiera, ya no trabajar más. ¿Sí o no? Cuando uno se crea necesidades que no tiene, mis hermanos, se los aseguro, nunca le va a sobrar, nunca va a ser suficiente. ¿Y es por qué? Porque vivimos con la ambición de hacernos ricos. Y nuevamente, aquí hago la pregunta, si aquí tuviésemos la ambición de ser ricos y tuviesen ustedes un predicador que les está hablando que Dios los va a hacer ricos, les hago la pregunta, ¿cuántos de aquí son ricos? Pues ninguno. Entonces, ¿cuántos tienen dinero que les sobre? Ninguno, porque todavía no hemos alcanzado la finalidad, el logro, llegar a ser ricos. No, cuando yo sea rico, cuando me sobre el dinero, ahí se ayuda a una persona. No, pues obviamente nunca. Si ese es el concepto que tenemos, nunca. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando nuestra ambición es hacernos ricos? Caemos en la tentación, quedamos atrapados por muchos deseos necios, dañinos, y nos hunden ¿en qué? En la ruina, en la destrucción. Y aquí es donde quiero enfatizar esto muy importante. Si soy hijo de Dios, de verdad soy hijo de Dios, y yo vivo solamente para el dinero y para las riquezas, ¿saben en dónde voy a terminar? Hundido en la ruina y en la destrucción. Se los aseguro. Eso sí promete la palabra. Eso sí promete la palabra. Pero ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Estemos contentos con lo que Dios nos da. Más bien, pidámosle a Dios, ayúdame a administrar los recursos que me das. De tal manera que hasta tenga y pueda compartir con el que pasa necesidad. Señor, déjame ver qué son realmente mis necesidades y que yo pueda estar feliz, contento y satisfecho contigo. Versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ahí empieza el mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero
Y esto es muy fuerte. Se han desviado de la fe verdadera. Podemos ver. Por eso hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia, donde no está la fe verdadera. Porque lo que se dibuja en la frente de las personas es el signo pesos. Y se han causado muchas heridas dolorosas. Al final, mis hermanos, uno vive es afanado, angustiado, triste, preocupado. ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del mensaje verdadero. Por eso Jesucristo les estaba enseñando esto a sus discípulos y hoy nos lo enseña a nosotros. Esa es una verdadera manera de predicar el Evangelio. Perdónenme la expresión, pero eso que es bonita, pero esa basura del Evangelio de la prosperidad, mis hermanos, tiene que ser llamada por lo que es. Es una mentira y un engaño. Y muchos de nosotros venimos de allá y a veces siento que todavía se nos pega. Y es que porque Dios no me puede dar dinero y abundancia. Espérate. ¿Y cómo sabemos tú y yo que si llega el dinero no nos va a hacer caer en esa tentación, en esa trampa? ¿Cómo no hacer que nos desviemos de la fe verdadera? Ahí es donde vamos. El que esté firme, mire que no caiga. Y esto también aplica acá. Porque uno de los ídolos más grandes de los cuales habla la palabra de Dios, del cual en la mayoría de iglesias, perdón lo que voy a decir, pero ni siquiera en la católica que tienen estatuas, allá no tienen una estatua del dinero, del signo pesos. Pero en muchas iglesias donde se enorgullecen porque no tienen estatuas, no, dicen que no tienen ídolos, pero el signo pesos es el ídolo más grande y la Biblia dice que el dinero es idolatría. Lo necesitamos para cosas en esta vida, sí, pero Dios nos ha provisto y nos seguirá proveyendo hasta el final. Y Cristo le dijo a sus discípulos, y eso es lo primero que ustedes deben mostrar. A gratitud por lo que esas personas les compartan, porque Dios les está proveyendo, pero que no amen el dinero. ¿Por qué? Se han desfiado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pablo nos lo dijo en 1 Corintios 9:11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material, que está diciendo, miren, si les hemos predicado, pues lo menos es que podamos recibir, pero ¿qué? Que nos llenen la cuenta bancaria. ¿Podemos ver eso y aclararlo? No tenemos derecho a cosechar ¿qué? El alimento y la bebida material. Es decir, lo necesario, lo básico. Pero mis hermanos, si no estamos contentos con lo que Dios nos da, nunca lo vamos a estar con nada. Entonces sí, es necesario compartir, pero también lo que decimos, pero nunca, y aquí lo digo, para nadie, nunca llenarle los bolsillos de dinero a nadie. Mi hermano, si te ganas la lotería, qué bien, qué bien. Pero espero que tú no seas de las personas que dicen, ay, donde yo me gane la lotería, vea, yo le lleno la cuenta bancaria al pastor. No, que Dios nos dé cada día lo que necesitamos mejor. Es más, no pidamos la lotería. ¿Para qué la lotería? Tenemos a Dios, el que prometió proveernos todos los días. Es que Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. Es más, ¿quieren que les lea el versículo que dice eso? Hebreos 13:5. Y perdón, me demoré muchísimo acá y me hace todavía falta un punto, pero es necesario. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dios no nos va a dejar. Él nos va a dar lo que necesitamos. Si nos ganáramos la lotería, dejaríamos de confiar en Dios y confiaríamos en el dinero que tenemos allá en la cuenta bancaria. Se los aseguro. Pero seguramente Dios no nos va a dar la lotería para que sigamos confiando y descansando en esta palabra. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Habrá momentos de abundancia, de escasez, pero Dios estará contigo. Esto nos lleva al último punto, en los últimos 2 versículos, y es la obra de Cristo. Podemos ver, pero es necesario ver todo esto. Y al final, entender que lo más importante es la obra de Cristo. Los discípulos recibieron el poder y autoridad de Jesús, pero ¿qué dice el versículo 12? Entonces los discípulos salieron. ¿Y qué hicieron? Y decían a todos, si tengamos en cuenta esa palabra, a todo el que se encontraban, fueron a cumplir la misión, que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. ¿Podemos ver? Entendieron la misión. ¿Qué era lo más importante? Que esas personas a quienes ahora ellos les iban a predicar pudieran reconocer. Y recuerden, les estaban predicando a judíos, a israelitas, a personas que seguramente iban cada 8 días a la sinagoga, a la iglesia. Pero ahora ellos fueron a enseñar lo mismo que vieron a enseñar a Jesús todas esas veces, en todas esas ocasiones. Lo importante es reconocer que mi mayor necesidad de Dios, volver a Dios, no es para que cree en Cristo Jesús, que Él te va a solucionar todos los problemas. Cree en Cristo Jesús, que Él te va a dar dinero y te va a dar prosperidad. No. Cree en Cristo porque necesitas volver a Dios. Porque el problema no es con una relación rota con mi cónyuge. El problema
no es una relación rota con mis finanzas, el problema es una relación rota con Dios. Necesitamos volver a Dios, reconocer que somos pecadores. El más grande problema del ser humano, pecado. Eso fueron lo que salieron a predicar los apóstoles en esa primera misión. Aunque, versículo 13, también, y esa palabra es importante, también expulsaban muchos demonios, porque Jesucristo les dio autoridad y sanaban a muchos, pero podemos ver a muchos, es decir, no a todos. A todos les predicaron arrepentimiento, porque eso lo necesita todo mundo. A muchos les expulsaron los demonios, a muchos sanaron ungiéndolos con aceite de oliva. En otras palabras, y aquí quiero aclarar, eso no les gusta mucho a muchos, pero es la verdad. El aceite de oliva en esa época era el acetaminofeno o el ibuprofeno del siglo XXI. De ahí donde muchos rechazan, no, eran ungüentos con aceite. ¿Qué era lo que hacían ellos? Digámoslo así, hermano, vea, tómese la pastica, pero ore el Señor y confíe en que el Señor lo va a ayudar. Es lo que hacemos. Tú vas al médico, te tienen que hacer una cirugía. Oramos para que Dios guíe las manos del cirujano, de los médicos, del anestesiólogo y que todo salga bien y al final le damos gracias al médico, pero por sobre todo gracias a Dios que obró a través de ellos. Esa es la realidad, mi hermano. Tómate la pasta, tómate el remedio, tómate la bebida, sí, pero confía en que Dios va a orar a través de ello. Porque aunque Dios les dio autoridad, Cristo les dio autoridad, ellos no eran como Jesús, que solamente tocando la túnica se sanaban. Claro, más adelante, solo la sombra de Pedro, pero de hecho Pedro va a decir, y es adelantarme mucho, pero no era Pedro. Era aquel en quien estaba Pedro, o mejor, sí, o aquel que estaba en Pedro. Mis hermanos, ¿qué dice Lucas 17 al 20? Este es otro lugar donde Jesucristo envió a personas a predicar. Cuando los 72, eso fue otro lugar, y aquí envió más personas, los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Están felices. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Satanás se alborotó. Fue expulsado. ¿Y a dónde se vino? A la tierra, a pelear. ¿Y saben qué dice el versículo 19? Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Uf, qué palabra tan fuerte, ¿no? Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo, nada les hará daño. Obviamente eso es lenguaje simbólico, hay por ahí muchas personas insensatas que hasta intentan hacer eso literal. Y no, aquí, cuando se habla de serpientes y escorpiones es lenguaje del poder demoníaco. Pero ¿qué dice el versículo 20? Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Sí, Él les dio esa autoridad particular. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Parece ser que a esta comisión, a esta misión, a estas personas, sí se les olvidó un poquitico qué era lo importante. Por eso les quiero recordar lo que dije ahora, pero quiero ir a la palabra y con este pasaje quiero terminar. Mateo 7, 22 al 23. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús profetizaban. Sí, en el nombre de Jesús expulsamos demonios en tu nombre, en el nombre de Jesús. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero ¿cuál es la respuesta? Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por eso fue que les dijo a esas personas luego que se les olvidó un poquitico cuál era la importancia del mensaje. No se alegren tanto de que los demonios se sujeten en mi nombre. Alégrense, porque sus nombres han sido escritos en el cielo. Y esa es la pregunta, mis hermanos. Hemos predicado, hemos enfatizado, y tienes tú claro esto, que esa misión asombrosa que Cristo encomendó a sus apóstoles debe seguir en pie hasta el día de hoy. Hemos predicado esto. Hemos visto el ejemplo de Cristo, hemos visto realmente cuál es su autoridad, hemos dependido de Él y hemos enfatizado su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas y aquellos con los que hemos compartido esta palabra. Mis hermanos, si Dios ha hecho milagros en tu vida y en mi vida de cosas de esta tierra, bien, y demos gloria a Dios por ello. Seguramente que tú y yo hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha provisto y gracias a Dios y confiemos, Él nos seguirá guardando, Él nos seguirá ayudando, pero la pregunta es, ¿entendemos que la misión asombrosa que Cristo encomendó a sus apóstoles, a sus seguidores y hasta el día de hoy a nosotros, es que en Él hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna? De lo demás se encargará Él. Por eso la manera en que quiero que terminemos es, digámosle a nuestro Padre que nos ayude a vivir en esta verdad, a cumplir esta misión asombrosa. Que si hasta el día de hoy lo hemos hecho en este lugar, que nos ayude a seguir siendo fieles, no centrándonos tanto en lo material, sino en lo eterno. Y que podamos cumplir esta misión
hasta el último día que nos regale de vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por esta iglesia en este lugar, por mis hermanos, por tus hijos. Y gracias por enseñarnos una vez más qué es lo importante. Permítenos, Señor, cumplir esta misión. Que podamos predicar fielmente tu palabra, tu verdad, tu evangelio. Que podamos ver el ejemplo de Cristo, tu amado Hijo, y poder seguir sus pisadas. Que podamos, Padre Celestial, crecer en el conocimiento de tu verdad, en esta gracia maravillosa. Y que esto sea lo que tengamos para compartir con otros, pero que si aún nos das recursos materiales, podamos, Señor, agradecerte todos los días por la abundancia y aún compartir con aquellos que pasan necesidad. Que podamos entender que tú eres el que nos ha sostenido hasta este día y lo seguirás haciendo hasta el final. Que esto esté siempre en nuestros corazones y sea parte del mensaje. Que entendamos que la autoridad más grande y el poder más grande que nos has regalado es de haber sido salvos por la verdad del Evangelio que fue proclamado un día por alguien y lo escuchamos, pero que también hoy entendamos que allí es donde se manifiesta tu poder y autoridad, siendo fieles a tu Evangelio, a tu palabra, a tu verdad, a la verdad tuya, Cristo Jesús. Y que podamos de esta manera enfatizar que lo más grande es la obra que tú haces en el corazón de las personas, que has perdonado nuestros pecados, que hoy podemos volver hacia ti, Padre, y podemos venir con una confianza y una seguridad de que tenemos acceso, entrada directa al trono de tu gracia por la obra de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro verdadero y gran sumo sacerdote, quien se entregó en esa cruz para salvarnos. Que este sea el mensaje que proclamemos hasta el final. Ayúdanos a cumplir tu misión asombrosa de proclamar el Evangelio de tu asombroso Hijo, Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de Cristo, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra. Amén y amén.